Lo que sí, ahí empezó a grabar. Acuérdense que las clases se demoran un poco en subirse, así que si no la subo hoy, subirá mañana, para que no, ¿cómo se llama? No se les olvide. Don Guille, ¿a qué hora comenzaba? Estamos empezando recién. Íbamos a conversar más tarde, pero empezamos recién. Ya, vamos a partir. Como les comentaba anteriormente, vamos a hacer como una clase bien general de lo que son las drogas vasoactivas. Primero, antes de partir, ¿se escucha bien, cierto? ¿No hay alguien que escuche mal o algo? Ya, sí, porque pregunto que si es que se va el audio. Si toco los deditos arriba. Ya. Vamos a hablar como bien general de las drogas vasoactivas. Como les comentaba, si nos vamos muy en el tema de hablar de lo específicamente para qué es cada una, los inotrópicos y los cronotrópicos, nos podemos demorar más de lo necesario. Ya, igual están todos los papers en el drive del grupo. Les recuerdo que si los quieren descargar, tienen que, se meten al link que está compartido para todos y tienen que poner la opción descargar, ya, no cortar y pegar, porque ya el otro día nos pasó que unos colegas, sin querer, quiero pensar yo que no fue intencional, sacaron unos libros, ya, así que como yo tengo respaldo, los vamos a dejar guardados. Ahí está la Mari, está subiendo los links. Ya. Ahí estamos agregando a los chiquillos que se están cambiando los computadores porque es más fácil. Ya, mire, voy a compartirles la siguiente clase que la mandó un colega que estamos en un WhatsApp de enfermeros de UPC y sabéis que la encontré bastante buena, ¿ya? En comparación a otras que hay en línea que son como un poco más, tienen como mucho contenido. Esta me pareció como bastante acotada y como precisa para lo que uno quiere saber. Estamos agregando a la gente que se está saliendo. Ya. Así que le vamos a dar las gracias al colega que es Nicolás Darosa, que es un enfermero de la UPC del OSLA, que sabéis que estuvo bastante buena la clase que compartió. Para partir, como dijimos anteriormente, no nos vamos a basar tanto en el tema de en específico cada droga, sino por qué son las consideraciones de que hay que administrar cada droga vasoactiva. Ya, idealmente hay que administrarlo siempre por un catéter venoso central, en su defecto por un acceso vascular de alto calibre, pero hay que tener ojo porque aquí dice 14, 16 o 18 y yo he visto pacientes que si no tienen muy buen acceso hasta con vías 20, he visto así a lo lejos vías más chicas, pero si son bien cuidadas y se evita el tema de que haya flebitis, no debería haber problema, ¿ya? Al tener un acceso periférico. Sobre todo, por ejemplo, lo que nos comentaba la colega que es de Chile Chico, que ellos se demoran 4 horas en poder trasladar a un paciente a una UCI, entonces ellos tienen que tener mayor cuidado con los accesos periféricos y darle mayor cuidado, sobre todo ir evaluando extremidades, que no se produzca necrosis, como decía anteriormente el tema de la flebitis, ¿ya? Los efectos de cada droga va a depender de la dosis que se administre, realizar un manejo correcto de las bombas de infusión. Recuerden, chiquillos, que siempre cuando se administra drogas vasoactivas, y si no manejan algo, por favor pregunten. Si tienen una duda con un cálculo, si tienen alguna duda con una dosis, pregunten antes de administrar, porque muchas veces está uno que ya lleva tiempo trabajando, se equivoca o mete mal los dedos o saca mal los cálculos o se te puede hasta olvidar cómo es la preparación de un medicamento, ¿ya? Y realizar el manejo correcto de la bomba de infusión, una prevención de la necrosis tisular y extravasación, correcta rotulación del matraz, eso es lo otro que es súper importante, colocar cuántas ampollas, en cuánto lo diluyeron, dejarlo bien cubierto, porque muchas veces puede ser que uno llegue y cuelga el matraz o una guagüita y te van a decir, chuta, ¿qué es eso? ¿Ya? Y ahí puede conducir, ni yo lo que era algún error en el tema de la medicación. También tenemos que hay concentraciones que son estables 24 horas, hay otras que son 12 horas, y hay otras drogas vasoactivas que se pueden cambiar, ahí depende por protocolo, cada 6 horas, y hay unas que se cambian cada 4 horas. ¿Ya?
Cambio de bajada se puede hacer cada 72 horas, pero recuerden, por ejemplo, que la insulina hay que cambiar la infusión siempre con la bajada porque se puede cristalizar. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Y hay que retirar el excedente siempre para hacer una concentración más exacta. ¿Cómo eso? No entendí lo último. Por ejemplo, si yo voy a preparar, suponte, el fentanil, y la ampolla, supuesto que tiene 10 ml. Tú al suero le tienes que sacar los 10 ml para meter los 10 ml del fentanil para que te quede 1:1. Ah, ya entiendo. Porque si tú a los 100 que tienes preparado llegas y le metes el fenta, la concentración no va a ser exacta. ¿Ya? Otro punto muy importante, y que por favor esto lo anoten, que a mí también se me olvida y lo tengo escrito en grande ahí como casi pegado en el teléfono, para eso sirven las notas del celular, es que 1 gramo equivale a 1000 miligramos, 1 miligramo a 1000 gamma y 1 gama a 0,01 miligramo. ¿Ya? Porque muchas veces los médicos te dicen, ya quiero tantos miligramos, y tú chutas, ya es que yo no me sé esa dosis, entonces hay que empezar a calcular y hacer las conversiones. Pero acuérdense que esas conversiones las vamos a ver en la clase que va a seguir. ¿Ya? Aquí voy a hacer un pequeño cambio de esta clase. Porque aquí les hablaba un poco de las generalidades, pero ahora vamos a hablar de este cuadro resumen, y yo lo encontré espectacular. Yo tengo alguno muy similar, pero... Espérame. Ya, yo tengo uno muy similar, que nosotros lo compartimos hace unos días atrás en el WhatsApp, pero no está tan especificado como está aquí. Ya, espérame, que sigo admitiendo gente porque viene llegando gente. Ya. Aquí tenemos lo que son las drogas vasoactivas, sus mecanismos de acción, su presentación, su dilución, las dosis, cuáles son los eventos adversos, sus interacciones y las contraindicaciones. ¿Ya? Nosotros tenemos que las drogas más usadas, sobre todo es en los servicios críticos. ¿No se ve? Ah, espérenme. Denme 2 segundos, 2 segundos. Ah, es que se pegó. Espérenme. Equivalencias. Ahí sí. Ahora vamos a entrar a la otra. Ahora sí. ¿Se les ve ahora? Pipi. Ya. Como les comentaba, este recuadro que está acá también está súper completo y lo compartieron del mismo grupo de los chiquillos que están en UPC. Y te habla, espérame que voy a achicar el chat para dejarlo aquí en un lado. Te habla de las drogas, mecanismos de acción, sus presentaciones, las indicaciones, su dilución, las dosis, eventos adversos, interacción y contraindicaciones. Ya, nosotros nos vamos a ir más a la parte de para qué es la droga, para qué es lo que se indica, ya, y sus presentaciones. Recuerden que lo que es en la parte de los cálculos lo vamos a ver después. Una de las drogas más conocidas es la noradrenalina, que aumenta el tono muscular y la contractilidad, mejora la presión de perfusión y su presentación son 4 miligramos en 4 ml. ¿Para qué se hace la indicación de este? En sepsis, hipotensión, que no responden a volumen, y normalmente cuando son las PAM inferiores a 65, ¿ya? La noradrenalina hay que tener ojo porque hay algunas presentaciones que son, la ampolla se debe proteger a la luz, y hay otras que no, ¿ya? Depende del fabricante. Así que para que tengan ojo con eso. Porque hay unas que son transparentes y hay unas que, el Levofet, si no me equivoco, la marca viene en ampollas que hay que cubrir. ¿Ya? ¿Cuáles son normalmente sus diluciones? ¿Mm? ¿La noradrenalina es lo mismo que la noripinefrina? No. Yo siempre las pongo al revés, las tengo separadas. Ah,
Ah, sí, no, la confundí con la otra, que no es la norepinefrina, pero sí, la noradrenalina y la norepinefrina son la misma. Ahí hago la diferencia. O norepinefrina por el DCI, sí. Que hay otra que es similar, pero se administra distinto. Ahí la voy a buscar más abajo. Espérame que sigue llegando gente. Mira, se ve a mí, ¿o no? Sí, esa es la que se cubre. Tengo aquí una presentación. Esa es la DINE, ¿Se ve que es o la no? otra. Sí, la DIN. Sí. Sí, Esta es sí, norepinefrina de 4 miligramos 4 ml. sí. Sí, hay unas que, por eso les decía que según el fabricante hay unas que se tienen que cubrir. Esto dice, la advertencia que es mantener a no más de 25 grados Celsius, proteger de la luz y fuera del alcance de los niños. Claro. Sí, el signo va para el otro lado. Mm. Compañero, ¿por qué no le sacáis una foto y después subís una carpetita al grupo? Porque hay gente que no conoce los medicamentos. También. Ah, ya, pues. Sí, Yo sí. conozco la Nora, la norepinefrina, la Es que dobutamina y nada más. es que la marca comercial la que depende, porque está el Ladin y el Levofet, que son las marcas más comunes que tú puedes encontrar en Sí. el mercado. Claro. Sí, en el signo está malo, porque como les decía, estos son documentos que yo los revisé así a la rápida hoy día en la mañana, pero tiene que ser cuando las PAM son menores a 65 se utiliza, ¿ya? Lo La dice ideal es, mayor a 65, sí. sí, Yo lo entiendo como para mantener PAM mayor a 65. claro, es que dice para PAM mayor a 65, pero normalmente se utiliza en los pacientes cuando ya tú ves que tienen unas presiones, no sé, inventémosle, yo he visto presiones con PAM de 30. Entonces, lo ideal es como ir aportándolos un poco. ¿En qué mundo? No, si está vivo el caballero. Sí, PAM de 44 y corren. No, y en serio, chiquillos, hay pacientes que, por ejemplo, son hipotensos, que tienen PAM bajas, que mantienen las PAM bajitas, entonces, por ejemplo, ya te creo 60, hasta 50. Ya, yo he visto algunos que aguantan 50 porque, no sé, pues, son muy delgados, hay unos que son deportistas, igual que las frecuencias cardíacas bajas. Pero ya si ven a una paciente con PAM de 44 y la ven ahí media pálida, ahí ya yo me entraría a preocupar y correr en círculo. ¿Cómo calculan la PAM? Ahora por la PAM. Oh, yo la tengo anotada porque sé que siempre la calculo mal. Presión arterial sistólica menos la diastólica dividido por la sistólica. Claro. Sí, de hecho, por eso les digo yo que yo todo lo tengo calculado. Y de hecho, hay una aplicación hermosa donde tú, claro, una sistólica más 2 diastólicas divididos por 3. Y hay una aplicación hermosa que se llama PAM de rcc.eu, donde tú colocas la sistólica y la diastólica y te la calcula automático. Así que, no sé, ahora la tecnología sirve de mucho. Hoy está lloviendo, acá no pasa nada. Acá no cae ni una gota de agua. Mira, escuchen. Saludos, Patito. Ya. No escucho lluvia, no escucho nada, estoy sorda. Ya, vamos a seguir, porque si no nos va a salir eterna. Como comentábamos, supuestamente las dosis de inicio casi siempre es 0,05 miligramos. Aquí te dice que hasta 0,3 gamma por kilo minuto. Pero yo la verdad he visto hasta 2. Así pasar a los pacientes cuando ya están muy mal. Y ahí ya las dosis como que te dicen en la literatura que es lo ideal, uno dice, chuta, puede dar más, pero te encargo después la necrosis tisular en algunos pacientes, o yo he visto personas que han perdido cortejos por necrosis de las drogas vasoactivas, sobre todo por leo. Ya ahí es como en los pies, a distal, las manos, ¿no? Es como bien fuerte. Fabi, ¿y eso se ve a largo o a corto plazo? Es que depende, porque yo he visto pacientes que están con, así como hablando vulgarmente, en dosis caballo, así como muy altas dosis, y ya a la hora tú empezás a ver como el distal medio extraño, porque tú necesitas así
empezar a pasar, a administrar, po. De 0,04 inicio según PAM, en catéter. ¿Por qué lumen? ¿Por qué lumen? A ver, pensemos, ¿por qué lumen? Tenemos proximal, medial y distal. ¿Cuál es el que está más cercano al corazón? El proximal. El proximal. Claro. Recuerden que en teoría los catéteres venoso central, cuando uno los tiene y necesita acceso para drogas vasoactivas, lo ideal es, por ejemplo, colocar la que está más cerca del corazón, administrar la droga y normalmente cuando ya están en UCI te ocupan los 3 lúmenes o te ponen un catéter doble. ¿Cachai? Entonces, a los que tienen como mala memoria y dicen, chuta, ¿en qué lumen? Acuérdense siempre, drogas vasoactivas más cerca al corazón. La comida va al medio y al final van los sueros. Acuérdense como de eso, que es como un tips, que al menos yo tiendo a aprenderme las cosas por recordatorios medio freak, entonces como claro, corazón, comida y después viene el agua. Ahí tenéis los 3. Tenéis proximal, medial y distal, Sí, ¿cierto? acuérdate que por Sí, el medial se mide la PVC. También. Se mide la PV. La PV se conecta con el catéter Y con la línea arterial. y con la línea arterial. Y ahí te va marcando una curvita azul en las pantallas, depende del monitor. Oiga, ¿y él se puede levantar? Si fuera periférica la administración de una droga activa, yo te diría en la vena más grande que tú encuentres. Que sea una vena gruesa, que sea una vena que tú sabes que no te va a hacer flebitis, que estés segura. Ojalá no en el pliegue. Ojalá. Pero lo ideal es que siempre sea por catéter, que sea siempre, espérenme. Ahí sí. Que siempre sea por catéter venoso central, pero como dábamos de ejemplo a la colega que viva en Chile, chicos, si no tienes catéter hay que ocupar la vía que tengamos y hay que cuidarla. ¿Ya? Y acuérdense de otro... Dijiste que había que evitar el pliegue. Sí, porque si tú, por ejemplo, al paciente le pones la droga vasoactiva en el pliegue, suponte que sea como la mejor vena que tiene. El tema es que si el paciente dobla el brazo, se mueve o algo, puede tener riesgo a que se salga la vía, que te haga una flebitis. Entonces, ojalá encontrar como lugares donde no tengas como el riesgo de que la vía se vaya a acodar o algo, porque eso también puede afectar. Recuerda que hay pacientes que hacen como, ¿cómo es la palabra? Cuando te queda el medicamento encapsulado, tiene un nombre. Ah, ya se me fue. Pero hacen como aumento de volumen y te queda marcado, como cuando haces flebitis por suero, pero este empieza a hacer así como una coloración rojiza y aumento de calor local. Y sobre todo en las urgencias, porque las urgencias, como dicen las chiquillas, sí, pero es extravasación, pero tiene otro nombre cuando empieza a como generar calor local por la droga vasoactiva. Empieza a ser como... Oh, ya se me fue. Como una flebitis medicamentosa, esa que mi colega con la que estoy. Claro, puede ser eso. Una flebitis química, claro. Esa es como la diferencia, porque empieza a ser, puede ser un síndrome compartimental, como dice la Paula, y yo también he visto. Y después los síndromes compartimentales son horribles. Les queda muy fea la piel o hay que entrar a cirujano, pero ya ese es como otro tema. Ya, así que por eso, harto ojo. Y los otros chiquillos también que estábamos hablando, que si ustedes tienen vías periféricas, por favor que sean exclusivas para las drogas vasoactivas. Porque a veces ha pasado, y yo entiendo que en la urgencia de repente uno no alcanza y todo el tema, pero me ha tocado ver drogas vasoactivas pasando con antibióticos y pasando con suero. Ya, así que porfa, por último Ni dos. siquiera por una I. No, conectado No, ya lo que pasa, todos juntos. como mi aporte, lo que pasa es que si tú pensándolo bien, tú al colocar una llave por llave 3 pasos o por una catéter ahí, y tú estás pasando volúmenes distintos, estás mandándoles bolos a distintos volúmenes. Entonces, una droga que tú la podés calcular, no sé, pues a 0,05 gamma, a 0,1 gamma, y aparte le tenía un HP pasando a goteo rápido 50, le estáis mandando los bolos de droga súper rápido, entonces al final podéis producir un infarto cardíaco, por isquemia, no sé, puede aumentar la necrosis, millones de cosas. Por eso que de preferencia, y no solamente con las drogas vasoactivas, con
con cualquier otro medicamento que tú estés utilizando, porque también tienes que conocer un poco las interacciones. Si uno no sabe las interacciones, se pueden cristalizar, pueden producir flebitis química también, entonces es complicado. No, cuando terminan las drogas vasoactivas no se flashean, porque ¿qué es lo que ocurre? Como dice el Juan, tú le pasas un bolo de la droga y puedes causar, sobre todo con el Levophed, que yo una vez lo vi, que el médico así como, no, pásale, y le pasa flash así, y la taquicardia 220, así, ¡guau! Casi paro. Entonces fue así como, nunca más. Te puede faltar un paciente si le pasa el Sí. bolo de Levo. Claro, ¿no? Y de hecho, harto ojo, porque hay médicos extranjeros que te piden pasarle bolos de droga vasoactiva a los pacientes. No sé, hay un colega que está preguntando que si se limpia la vía. Sí, se limpia, pero primero cuando tú terminas de ocupar un lumen, o sea, de vía venosa periférica o de algún catéter venoso central, tú tienes que extraer más o menos más o menos como 5 o 5 cc de sangre y después puedes lavar el lumen con suero fisiológico y de preferencia dejarlo rotulado que diga droga vasoactiva. Claro. Es como uno de los cuidados que nosotros utilizamos acá en la clínica. Sí, y eso es lo otro que dice el Juan, por ejemplo, hay colegas que les ponen como letreritos con tela y les ponen que son, por ejemplo, droga vasoactiva, alimentación, suero, para evitar eso. ¿Cómo estudio de qué es, vale? Ah, del tema del flash. A ver, lo que pasa es que, a ver, espere, vamos a explicar. Cuando tú te ocupas un lumen con droga vasoactiva, por ejemplo, si tú quieres ocupar el lumen con el mismo medicamento, no puedes llegar y meterle suero con el poco que tenía de droga en el lumen. Ponte que son 3 cc. Si tú le metes suero de golpe, el paciente te va a hacer una taquicardia impresionante o hasta un paro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sacar 5 cc de sangre y meterle 5 cc de suero fisiológico para que el lumen quede permeable y quede limpio, que no le quede nada. Eso es lo que hay que hacer. Y más que, si fuese por estudios, te los tendría que buscar, porque es como más que uno lo va viendo en la parte teórica, que uno va aprendiendo como esos detalles, pero lo ideal siempre, si tú quieres utilizar un lumen, igual cuando se toman exámenes, tú sacas 5 cc y después, por ejemplo, sacáis los otros 5 de sangre que necesitas, porque hay que sacar como lo que le queda en el trayecto. Pero acuérdense, chiquillos, si ustedes están pasando una droga vasoactiva, nunca flashar el lumen con ese poco de droga que queda, porque si no el paciente es el que sufre las consecuencias. ¿Ya? Ya. Siguiendo con la tabla que tenemos que la adrenalina, todos sabemos que es un vasoconstrictor, aparte de eso se usa en la parte de la descongestión, miosis, también el inotropo y vasodilatación periférica y dilatación bronquial en algunos casos. Esta viene de 1 miligramo en un ml, se ocupa en PCR, en bradicardia sintomática, en hipotensiones graves, anafilaxia y reacciones alérgicas graves. Asma agudo, en algunos casos que también está como la adrenalina racémica, congestión mucosa, ¿ya? Y yo he ¿Es visto, distinta la racémica? y las preparaciones son distintas. De hecho, la adrenalina racémica yo la he visto como en PAF. Sí. Y he visto en colirio. Yo conozco un pacientito que ocupa en colirios oftálmicos. Dice que anda bastante bien. Ya, aquí te dice, por ejemplo, que son 2 miligramos en 50 ml, 4 miligramos en 100 ml. Yo lo que he visto en mi servicio es que son 10 miligramos en 100 ml. ¿Ya? Espérame que como tengo las pantallas abiertas se me corren los letreros de arriba. Recordemos que las dosis, ¿cómo se utiliza, por ejemplo, para la anafilaxia? Aquí siempre, ojo chiquillos, que estas son indicaciones de lo que el médico le indique. ¿Ya? Uno de repente puede manejarlo y lo ideal es como sugerir, pero no decir, no, es que yo creo que es a tantas dosis, no. ¿Ya? ¿Cómo? 5 ml de sangre más lo que queda en la bajada. ¿Cómo con la bajada? No entendí.
No entendí la pregunta de la Fran. Pero si la bajada la elimináis, po. Sí, pues no, la bajada El se flash es a elimina. la vena. Sí, pues. O a la... Recuerda que cada vez que tú cambias, por ejemplo, si tú estabas pasando Levofed y te indican cambiar a Dormo, por ejemplo, tú no podías ocupar la misma bajada, tiene que ir cada medicamento con su bajada en específica. ¿Ya? Y en lo que hablamos nosotros de sacar los 5 ml de sangre, es lo que te queda en el catéter, no lo de la bajada. No, la sangre no, usted saca los 5 cc de sangre y después le mete suero solo. No, la sangre que tú estás sacando es la sangre que está ya con el medicamento diluido. Es lo que está residual en el catéter. ¿Cómo del mismo catéter? Mira, tú lo que tienes que hacer, tú tienes el catéter, pasaste el medicamento, agarras una jeringa de 5 por el lumen donde pasaste ese medicamento, sacas 5 cc de sangre, lo botas y le metes 5 cc de suero y el lumen lo dejas cerrado. ¿Eso es la pregunta? Consulto. Ya, mientras espero que la Domi me conteste. Ya, como decíamos anteriormente, se ocupa para la anafilaxia, se ocupa para el paro cardíaco. Ya, y recuerden que en el paro cardíaco muchas veces se pasa el bolo y se pasa el medicamento y después le pasan un bolo o de repente lo cargan y lo llevan a 10 o a 5 para que pase más rápido. ¿Ya? Lo ideal es siempre que usted administren un medicamento, es que tú lo administres y después de esto te tiene que pasar como un flash de suero. Por ejemplo, si tú pasaste, en este caso si es en un paro, tú pasaste el miligramo de adrenalina, después sobre la misma le pasas un bolo, por ejemplo, de 5 cc o de 20 cc para darle el impulso y que llegue donde tiene que llegar. Y de hecho el otro día hablábamos en la clase de medicamentos, donde decíamos que lo estuvimos revisando en el AJA porque yo pensaba que no, pero sí dice que sí, que tú después de cada vez que administres el medicamento, el bracito para arriba. ¿Ya? Yo decía, pero ¿cómo no? Y salen en las recomendaciones, lo busqué y dice que se tiene que ocupar. ¿Cuál es la dosis inicial en anafilaxia? Es de 0,1 a 0,5 miligramos. O la dosis máxima de 1 miligramo. Puede ser cada 5 minutos, subcutánea o intramuscular. Claro, como la adenosina. Ahora sale que en todas las drogas vasoactivas tú tienes que para arriba. El subcutáneo es hasta 1 miligramo. Pero de hecho yo he visto en shock anafiláctico que te pasan la ampolla completa la mayoría de las veces, así como de una. En anafilaxia, ojalá no más de 1 miligramo. ¿Intramuscular? Sí, o subcutáneo. ¿Por infusión igual puede ser? La dosis máxima de 1 miligramo. Si es fotosensible, claro, la bajada debería estar protegida. ¿Qué es lo que...? Ojalá en el muslo, pero en shock anafiláctico tú comprenderás que donde encuentres pellejito te la van a colocar. De hecho, así como dato freak, yo tuve una colega que hizo un shock anafiláctico y ella se autoinyectó una adrenalina en el muslo y duele mucho. Como preguntaba la Paula, ¿las bajadas deberían ser protegidas? Sí, porque todas las drogas que son fotosensibles tienen que ir protegidas. El otro día nos preguntaban en la clase de fármaco, ¿y si no tengo con qué proteger, chiquillo? Si no tenemos con qué protegerlo, un papelito en el matraz y para abajo, bolsitas, tela, lo que tenga a mano. ¿Ya? Porque si Bolsa basura. Porque si usted llega a un servicio y no la lleva protegida, la enfermera, acuérdense de mí, que los va a mandar de aquí a la punta del cerro y los va a hacer volver. Lo ideal es que todas las, por ejemplo, las que De son... hecho, disculpa, de hecho, por ejemplo, los medicamentos que vienen en ampolla oscura se deben proteger la luz. Claro. Por eso nosotros les decíamos en el mismo tema del levo que depende de la marca, ¿cachai? Y ojalá colocarle en el matraz
si la marca que le colocaron, o decirle al colega, sabéis que le puse de las que no eran fotosensibles, o sí le puse la que era fotosensible, porque si no, como dice la Paula, te van a decir, le estás pasando agüita, y hasta ahí no me has llegado. ¿Ya? ¿Cómo lo de la agüita? No entendí. Si tú, por ejemplo, el matraz o la bajada y todo completo no lo tapas, ya no deja, por ejemplo, como son fotosensibles, ya pierden su eficacia, entonces pasarle como agüita a las carmelitas si no está cubierto. Sí, también hay antibióticos fotosensibles que también tienen que ir recubiertos, o de hecho muchas veces tú ves la presentación y vienen en unos frasquitos ya cubiertos con bolsita. Entonces ahí tú te tienes que preocupar de cubrir la bajada. O leer los prospectos si tienes la duda, porque muchas veces ahí te dicen. Ya. Otro medicamento que tenemos acá es la dopamina, que es la catecolamina endógena, que es la precursora de la norepinefrina. Viene 200 miligramos en 5 ml en shock cardiogénico, se ocupa en shock sépticos y en insuficiencias cardíacas, ya que no responden a los digitálicos. Normalmente son 400 miligramos en 250 ml, ¿ya? Y este es compatible con, espérenme, ya, si no me equivoco, anteriormente no lo nombré, cuando son... La noradrenalina es compatible con suero glucosado al 5 y también se puede administrar con fisiológico. La adrenalina con fisiológico y suero glucosado al 5, y la que vamos ahora, la dopamina, suero glucosado al 5 y en suero fisiológico. Recuerden que siempre dicen que los medicamentos en suero fisiológico te duran 12 horas. Si tú los dejas en glucosado al 5, te pueden durar más, por la bioestabilidad del suero. ¿Ya? Recuerden que la dopamina se utiliza dependiendo de lo que quieren, pues si quieren que sea vasodilatador, si quieren que actúen en el músculo cardíaco o que sea vasoconstrictor. Pero la dopamina, por lo que yo he visto últimamente, ya como que no la están ocupando mucho porque no estaba como muy comprobado de que las dosis que pedían para, por ejemplo, 3 microgramos para esto sea para esto, y no era como tan comprobable que el paciente con esa dosis hiciera lo que ellos querían. ¿Ya? Otro medicamento es la vasopresina, ¿ya? Que este es un antidiurético o osmorreguladora que produce vasoconstricción. Normalmente se ocupa en los pacientes 8 miligramos en 100 de suero fisiológico. Claro, más concentrado. De hecho, yo he visto en pacientes renales unas concentraciones así como muy, 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 muy concentrado, por el mismo tema de que no les puedes pasar tanto volumen. ¿De qué estáis hablando, David? ¿De la vasopresina? No, es que me está contando el Pato por el chat que ellos en Coquimbo preparan Nora 8 miligramos en 100 de suero fisiológico. Entonces yo le digo que de repente con los pacientes renales tú tienes que hacer como más concentraciones por el tema de no poder pasarle tanto volumen. Exacto, es como lo que dice Lavi, uno como, bueno, con el tiempo que uno lleva trabajando, ya tú te vas dando cuenta de los real requerimientos que tiene tu paciente. Entonces, tú te vas dando cuenta que un paciente está con altas dosis, está requiriendo de altas dosis de droga vasoactiva, no te vayas a poner a preparar 4 miligramos en 100 de suero fisiológico, porque eso te va a durar, no sé, pues 2 horas, 3 horas, tienes que estarlo cambiando cada 1 hora, quizás se te acabe la infusión. Entonces, tú dependiendo de eso vas preparando 4, 8, 16, hasta 32, hasta 64 miligramos de norepinefrina en 100 de suero fisiológico para tener una concentración ya más estable cuando estos pacientes están con alto requerimiento. Y aparte que uno también tiene que considerar no solamente eso, y como dice Lavi, tiene que considerar todo el resto del paciente de forma holística. Entonces, si tu paciente es renal, un paciente que tú no le puedes aportar tanto volumen, tanto líquido, tú vas a concentrar mucho más las drogas, los medicamentos y todo lo que estás pasando para no aportarle y sobrecargar lo mayor de volumen al paciente. Dijiste que eran 2 ampollas en 100. Es Sí. que eso es lo que estaba diciendo, que igual depende de la clínica que tenga tu paciente. Si tú estás diciendo, tú un paciente ya, que tiene una PAM de 60 o 59 y tú sabes que tu paciente no está choqueado, que no está tan choqueado, que no está en un shock séptico severo, tú puedes concentrarla ya a 8 miligramos, puedes preparar hasta 16 miligramos, pero un paciente que está grave, que es UCI, que es séptico, que está, no sé, pues en hemodiafiltración o millones de otras cosas,
un paciente que te está requiriendo altas dosis de droga vasoactiva, tú vas a concentrar mucho más la droga, tú puedes preparar hasta 8 ampollas en 100 de suero fisiológico para alcanzar ya las concentraciones adecuadas. Claro. Estándar de volumen para que el paciente se dialice, es que es complicado darte como un estándar de soporte porque en las diálisis igual es complejo. Muchas veces yo he visto algunos casos que el paciente está con cierta cantidad de drogas vasoactivas y los empiezan a dializar y tú tienes que empezar a subirle un poco las drogas porque como empieza a ser el tema del cambio de volumen, ahí queda la escoba. Entonces ahí no te sabría decir así como... Cuando no estén en diálisis, es que ahí depende de lo que tú quieras, porque por ejemplo, si tú sabes que el paciente va a estar, suponte, un ejemplo, te va a tener que requerir altas dosis de drogas vasoactivas, como dice el Juan, mejor preparar más diluir, o sea, diluir mayor la concentración o hacer mayor la cantidad, así como un volumen como 64, por ejemplo, en el levo en 250, y eso tú lo haces que te dure mucho más horas. ¿Cachai? Es que en teoría un paciente renal, y ahí como que nos estamos desviando un poco el lado, hay pacientes renales que tú pasarles 500 de volumen quizás no sea tan malo, ¿cachai? Pero a lo que voy yo, que en el tema de las drogas vasoactivas hay que tener cuidado con ello, porque no funciona todo igual en un paciente normal. Claro, y si no revisó la ficha, como les dije anteriormente, puede pasar. ¿Cachai? Ya, como íbamos hablando, la vasopresina es un antidiurético, normalmente se ocupa en los pacientes que han sido operados de TU de hipófisis, yo lo he visto harto. ¿Ya? Y lo que sí, chiquillos, harto ojo con las diuresis de estos pacientes. ¿Ya? Si ellos te están orinando, no sé, pues, 1500 cada una hora, media hora, hay que tener ojo y ahí se le administran PAF, no, me equivoqué, perdón. Es la desmopresina, me enredé con el nombre, pero la desmopresina, para que lo tengan y lo anoten aparte de la vasopresina, porque lo empecé a leer y se me enredaron las terminologías, pero la desmopresina son unos PAF nasales que se ocupan en los pacientes de TU de hipófisis, que ustedes los tienen que ir administrando según la indicación de los neurocirujanos, ¿ya? Y al menos acá en mi hospital, como consejo práctico, cada vez que se vaya a utilizar, consúltenle al neuro, ¿ya? Porque puede que el médico te haga la indicación y después los dejes anúricos y ahí tenemos problemas, ¿ya? Vuelvo a la vasopresina, ahí hice como el paréntesis. Que es el antidiurético que... ¿Genera anuria o poliuria? Porque recién dijiste 1500 en 30. No, pero es que hay pacientes que están recién operados de TU de hipófisis que pueden orinar 1500 en media hora. Se ponen poliúricos. Entonces el tema es que si tú le pones mucha desmopresina, los podéis dejar anúricos, porque empieza a frenar como la parte miccional. Entonces eso hay que tener harto ojo porque no te vaya a ir como de extremo a extremo. Que orina mucho y después ya está seco, porque te orina 50 cc, no es la gracia. ¿Ya? Ya entiendo, gracias. Como seguíamos hablando, es para los shock sépticos que no responden a los soportes, ni a norepinefrina ni a la dopa. La terlipresina también es por el tema de las hemorragias por varices gástricas o esofágicas para promover la vasoconstricción de la esplénica. ¿Ya? Y controlar exactamente, ahí me dijo la Jenny un recordatorio de lo otro que estábamos hablando, de la desmopresina de los electrolitos plasmáticos. Ya, porque recuerden que hay algunos que pueden perder un poco de mucho de todo y después queda, hay algunos que empiezan ahí el sodio se les va a las pailas, o empiezan con el mismo tema de... Espérame, ahí me llega la gente. O empieza que el sodio les baja, o el potasio, entonces ahí tenéis que ir regulando un poco, ¿ya? Aquí son 20 unidades por 250 ml, puede ser en suero fisiológico o suero glucosado al 5, ¿ya? La dosis como inicial es 0,01 a 0,1 unidades minuto. En TU de hipófisis. Otro medicamento que tenemos acá es la miodarona, que la miodarona es un bloqueo a los canales de calcio, normalmente se ocupa, prolongan el QT en algunos casos en periodos refractarios.
cada es potasio, pues el sodio prolonga potencial de acción, disminuye la velocidad de conducción de la B, intervalo PR, vasodilatación coronaria y todo. NFA, flutter, taquicardia ventriculares y fibrilaciones. Normalmente son de 600 a 900 miligramos en 250. Se hace, yo he visto como dosis de carga, que ahí está viene en 150 miligramos en 3 ml, que se hace primero, hay médicos que te indican pasar 150 en bolo, porque la miodarona sí se puede pasar en bolo, recuerden, que se puede hacer ahí, ya tienen que irse a recordar en la parte laja, primero que una dosis de 300 y después la segunda dosis de 150. Y si con eso ya no responde, se le deja una infusión de 600 900, no por más, en algunos casos, por de 24 horas, ¿ya? Así que, ojo con ello, que puede igual causar hipotensión o te puedes ahí, y siempre un glucosado, exactamente, porque si no precipita. Y recuerden que también puede irse al otro extremo, de que si está con un FA, se te haga una bradicardia de golpe. Así que, ojo con eso. Y causa cefalea. Yo he visto pacientes que refieren mucho dolor de cabeza, ¿ya? Y pueden causar hipotensión también. El tioverapamilo, que es un antiarrítmico vasodilatador antianginoso, yo le tengo respeto al verapamilo, ¿ya? Se usa los FA, los flatter, la taquicardia paroxística supraventricular, se puede administrar en perfusión intermitente en 250 cc o este también tiene que ir en suero fisiológico o en suero glucosado al 5. Tiene que ser una administración lenta de 2 a 3 minutos en los ancianos y se puede administrar una dosis de 10 miligramos transcurridos los 30 minutos. Hay que tener harto ojo con esto porque puede causar bradicardias y hipotensión severa en algunos pacientes, ¿ya? Así que hay que tener ojo con ello. Hola. ¿Quién llegó? Que lo veo. Ya. Y lo que sí les decía yo, que ahí el verapamilo, cuando lo administren, ojalá tener el carrito para el lado, por si acaso. La nitroglicerina, que disminuye la pre y la poscarga, la resistencia vascular y el retorno venoso. Normalmente se utiliza en los tratamientos de insuficiencia cardíaca, crónica asociada o no al IAM, en los EPA, en las anginas de pecho y en los síndromes coronarios agudos. Normalmente son de 50 miligramos en 10 ml, se pasan 50 miligramos en 250, o lo que les decía yo, que se hace a mayor preparación, yo he visto 100 en 250, depende del tipo de paciente. Ya, la nitro también tiene que ir protegida de la luz, recuerden que es fotosensible. Y la nitroglicerina, como dato, así como en medio de lo que estamos hablando, normalmente hay que acordarse de la regla del 3 cuando te hacen la administración de la nitroglicerina. ¿Ya? Que por cada 3 miligramos equivale a 3 ml. Y así sucesivamente. Otro medicamento, que es el nitroprusiato, yo recuerdo haberlo visto como 2 veces en mi servicio. Yo sé que es un medicamento que es súper caro, y es cuando los pacientes ya no responden a la nitro y necesitan ir bajando más las presiones. En algunos servicios los cambian cada 4 y hay otros que los cambian cada 6 horas, para que tengan ojo. Disminuye la pre y la poscarga, disminuye el consumo de oxígeno al miocardio, más activo en las venas que las arterias. Se usa en emergencia hipertensiva, hipotensión controlada, insuficiencia cardíaca asociada a hipertensión arterial, insuficiencia mitral grave, reducción de la presión, reducción de la hemorragia durante la cirugía y en algunos casos en EPA. ¿Ya? La colega que tiene puesto el volumen para que silencie el micrófono. Ella es la Mónica, esta es la verdadera Mónica, no la de la carta bonita, no te confundas. Y ahí sí. Como decíamos, lentamente hay que iniciar las dosis muy bajas porque puede causar hipotensión, náuseas y vómitos, y normalmente estos pacientes cuando les empiezan a bajar mucho la presión se ponen sudorosos y empiezan como nauseosos. Así que hay que tener ojo con ello. Este también va cubierto de la luz. La dobutamina, es una catecolamina sintética, inotrópico, cronotrópico y dromotropo.
que aumenta la contracción del miocardio. 50 miligramos en 1 ml, hay ampollas de 5 ml, por si acaso, o 250 en 5 ml, que esa es la que yo más visto en mi servicio. Se prepara en 500 miligramos en 250, ya la dosis inicial para obtener respuesta, ahí también es similar a lo que hablábamos anteriormente de la dopa, que según lo que el médico quiera, es como la indicación y la dosis que va a ir ahí sugiriendo. Ya puede aumentar el gasto cardíaco, aparece taquicardia y puede producir hipotensión en algunos casos, entonces por ello va dependiendo de la indicación que el médico te dé. La milrinona, yo recuerdo haberla visto la vez. No sé si el Juan la ha visto antes, ahora que volvió. La milrinona es cronotropo o dromotropo que aumenta la fuerza contráctil, normalmente para el control de la hipertensión pulmonar, tratamiento a corto plazo de insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico por falla de bomba y algunas profilaxis en las cardiocirugías. 10 miligramos en 10 ml. Acá te dice, por ejemplo, que son 10 miligramos o 100 en 50 ml, pero de ahí yo les voy a mostrar porque si no mal recuerdo, yo la vez que la administramos era 125 de suero más la ampolla, pero la tengo anotada en el torpeo que les voy a mostrar después, porque yo nunca la había visto. De hecho, también quedé como los chiquillos que amo literalmente en negro porque nunca la había visto y era indicación netamente por el cardiólogo. Él fue el que sugirió por una paciente X y no fue por más de un día. ¿Ya? Sí, lo voy a prestar, lo voy a prestar. La dosis Generalmente nosotros en la UCI preparamos 20 miligramos en 100 de suero fisiológico. Ya, pero ¿y la milrinona qué otro cuidado tenía que tener, Juanillo? Porque yo esa la administré como la vez y teníamos que tener más ojo en la parte cardíaca y en la hipotensión. Exacto, lo único, nada más. Ah, No, ya. de verdad, y que aparte que se ocupa muy poco la milrinona. Sí, es Generalmente como no es casi, una droga que se como ocupa. casi Es rebuscada. muy rebuscada la milrinona cuando tenés esos cuadros de insuficiencia cardíaca severa, y en esos cuadros cuando tenés que aumentar la contractibilidad del corazón, pero no, de hecho se ocupa muy poco, ¿no? Yo generalmente aquí en la UPC de la red de salud no lo ocupamos mucho, que no la veo, yo lo ocupaba en Rengo, lo ocupábamos más de repente en la UPC de allá. Claro. Sí, lo ideal es hacerle un control de electro, como te decía yo, Pau, son los cardiólogos los que determinan cuánta es la milrinona que le van a pasar. Normalmente son ellos los que manejan esa parte más que los médicos comunes y corrientes. Pero siempre tener electros a mano por estos temas. Ya, otro medicamento que es el nimodipino, que es un vasodilatador. Avi, justo se me desconectó, se me descargó el celular cuando estaban hablando de la amiodarona. Yo no sé, casi le hablaron un poquito del efecto cuando se pasan, porque estaban hablando de los bolos, que igual al principio la amiodarona igual te produce hipotensión en los pacientes, para que no, cuando les pasen el bolo, que como así, no se asusten de una hipotensión severa porque revierte rápido. Claro. Y eso, justo iba a aportar eso y se me descargó el celular. Chao, Guille. Y hay pacientes que eso, pues les dejan dosis de carga, sobre todo, no sé, pues la hace por FA de respuestas ventriculares rápidas, en que depende, le dejan o 600 miligramos en 24 horas o 900 miligramos en 24 horas, que es la que se prepara la infusión. Sí. Sí, porque como dice la Ángel, las coronarias se tiene que ver harto. Porque ahí son como los cardiólogos los que la llevan con estos medicamentos, acá en otra UPC. Por eso te digo que la vez que la vi fue así como casi, ¿y de dónde la saco? ¿Cómo se prepara? Pregunté en la UCI de mi hospital y era como, no nos acordamos, era como muy rebuscado. Ya, normalmente el nimodipino se ocupa para la prevención de tratamientos de vasoespasmos cerebrales tras hemorragia subaracnoidea. Los que estuvieron en la clase anterior de medicamentos, si no se acuerdan que yo dije, hay un medicamento que los neuros lo dan, que se pasa por 14 días y no me acuerdo cuál era, ahí está. Me acabo de acordar. Que este medicamento, sobre todo si son neuroquirúrgicos, registren, chiquillos, arriba cuántos días llevan con nimodipino, porque los neuros son súper fijados en ese pequeño detalle. ¿Ya? Porque siempre lo ideal es dar la cantidad de días que ellos pidieron. Siempre, por si acaso. ¿Ya? En lesiones cerebrales ayuda a la recuperación después de la lesión del nervio craneal, se ocupa de tratamientos de migraña frecuentes.
profilaxis en las migrañas, para el vértigo, epilepsia, dolor de cabeza, etc. ¿Ya? Y normalmente vienen comprimidos. Yo no lo he visto en realidad como, se me cerró esta cosa. Perdón, fue como el detalle técnico. Esto me está traicionando. Ahí sí. Ya, por si acaso. Y otro medicamento, que es el tiolabetalol, que es un cronotropo, inotropo y hipotensor. En comparación a la amiodarona, el labetalol también se pueden pasar bolitos, pero no más de 80 miligramos en bolo. Tengan ojo con eso. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama esto? Es hipotensor. Se ocupa en las anginas de pecho por hipertensión coexistente, hipertensión leve, moderado grave, hipertensiones graves, en anestesia en algunos casos para la hipotensión en algunas técnicas y episodios hipertensivos tras IAM. Ya se ocupan algunos bolitos. Son 200 viene de 200 miligramos o EB viene de 20 cc. ¿Ya? De 5 miligramos. Normalmente se inicia de 80 miligramos en bolo. Nosotros en la urgencia en Coquimbo lo pasamos de bolos de 20 y como 3 bolos aproximadamente cuando el paciente no revierte. Y si obviamente, ojo con la frecuencia cardíaca, porque si está baja no le podéis pasar el labetalol. Claro. Y en caso cuando están con esa hipertensiva a la cresta, de los bolos de 20, si no pasa nada, pasamos a urapidín. ¿Cuál es el urapidín, Pato? Urapidín. No me suena. Sí, pues se pasan bolitos, lentito. ¿Ya? Así que ahí ojo con eso. Este también va en suero fisiológico. El efecto que tiene de duración es poquito, ¿ya? Así que hay que tener ojo con ello. El tiofentanilo, amante de todos, que es un analgésico, que es un opiáceo, es un narcótico, en anestesia general. Mira, aquí me pone el Pato, que el urapidil es un antagonista selectivo de receptores alfa-1 adrenérgicos postsinápticos periféricos a nivel central, inhibe receptores alfa-1 adrenérgicos, estimula receptores serotonina. Mira tú, vasodilatador de última generación. No lo había escuchado ni pelea de... Es como muy mágico y de hecho baja la presión así bacán. Y de hecho la ampolla, o sea, me acuerdo que era, no sé, son 5 miligramos por ml, no me acuerdo la ampolla, y la pasamos lento, en 20 segundos. De hecho, anoche tuve un paciente en el reanimador, una crisis hipertensiva de la cresta, y le pasamos urapidil y el médico dijo, páseselo así rápido, y no, ni en 20 segundos. No, en serio, no le crean a los médicos cuando le dice, páselo rapidito. Ahí sí. Yo no lo había visto. Yo tampoco, de verdad. Yo tampoco. O es muy tecnológico que Arrancagua todavía no llega, como no existimos. A nosotros nadie nos quiere. Como habla No, somos los últimos en enterarnos todas las cosas. y no es chiste. El tiofenta, el analgésico narcótico para la anestesia general, premedicación anestésica, para la inducción. Y normalmente los pacientes que presentan mucho dolor les pasan fenta. ¿Ya? Igual hay que tener ojo con él, ya que no es llegar y administrar. Se puede ocupar de 0,1 miligramo en 2 ml o 0,5 miligramos en 10 ml. ¿Cómo pasa en el urapidil? Preguntan. Sí, pues son 5 cc. Es 5 miligramos en un ml. Lo que hago yo es llevarlo así a 20 y lo voy pasando súper lento en 20 segundos. Y baja, no he visto ninguna reacción así como no deseada. Mira tú. Voy a preguntar en mi Pero hospital. no es muy severa la hipotensión. Es que puede ser que tengan... Por ejemplo, supongamos que es rápido, pero no he visto que generen hipotensión, sino supongamos pacientes que tienen como presiones de 200 con algo, así una palma a la cresta, le bajará hasta, lo he visto yo, no sé si hay alguien que me pueda ayudar, como hasta 150, 160.
No es como de rebote tan brusco como pasarle un bolo Eh, que se te van a la vez y después te vuelven a hipertensar. no, yo al menos las veces que he administrado el medicamento, no me ha pasado, gracias a Dios, eso. De Gracias a hecho, Santa Sara. exacto, de hecho ese medicamento, eh, cuando lo indican los neurólogos, tenemos que pedir como un permiso especial a la farmacia y que lo tiene UPC. Bueno, el mismo neurólogo, pero es como decir que va para la UPC y en realidad lo ocupamos nosotros como urgencia igual. Es como casi como con controlado igual, pues. Es como específico para. Claro, de Bien. hecho es muy mágico, de verdad es bueno. Sí, bueno. Ay, que ¿Me ahora que estás tratando? me acuerdo que hablan de el urapidín. Ahora que hablan como de medicamentos mágicos, me estoy tratando de acordar de un medicamento que los neuros aman a los pacientes que tienen daños neurológicos, que ayuda a la como regeneración de las neuronas. Ay, ¿cómo se llama? Que es Ya me acuerdo. neuroprotector. Me estoy Sí, acordando del mismo. sí, es un Oh, neuroprotector, pero es como muy mágico y de hecho es muy caro. Cada ampolla vale casi un palo. lo ocupan en los protocolos. Sí. ¡Ah! El Renaissance. Ay, mira, la nativa ¿Cuál? le ¿El llama. Renacent, Adi? El Renaissance, po. El Renacir no, Renacir no. El Renaissance, mira, sin mentirte, como Sí. dicen los chiquillos, los tips que damos nosotros, yo he visto pacientes que efectivamente por cierto rango de edad no les hace mucho efecto, pero sí he visto niños de 15, 17 años que es increíble, ¿cachai? Cómo mejoran en la parte, así como que tú los ves. Yo he visto niños que han estado casi medios vegetal y después como a las 2 semanas caminando. No, sí, es muy milagroso, pero lamentablemente hay estudios muy contradictorios porque hay neuros que sí lo avalan mucho, neurólogos igual, y hay otros que no. Pero yo, por ejemplo, si pudiese así como leer el documento, chiquillo, es muy, muy bueno, pero es muy Sí, caro. yo he visto pacientes que se los dan con post-ACV y en lo personal a mi abuela se lo dieron. Onda, hizo como 2 episodios de desorientación heavy, ¿cachai? Y un neuro se lo dio a uno de Rancagua, con indicaciones cada 3 meses, ¿cachai? ¿Mm? Y desde ahí repuntó harto, no hizo más episodios de esos episodios. Sí, no, sí dicen que es muy, muy, muy bueno. Ya, como íbamos viendo el tío Fenta, ahora nos vemos al midazolam o el dormo, que es un ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular, un efecto amnésico, increíblemente que es un efecto amnésico cuando te hacen las endoscopías o las colonoscopías. Hay algunos que se borran de todo. Es una... Sí, se puede diluir, se puede reconstituir, porque vienen 5 miligramos, hay de 15 miligramos y de 50 miligramos. Por ejemplo, si tú quieres pasarle un bolo rápido, son una ampollita de 5 miligramos, por ejemplo, la lleva ya 10, o le pasas directamente los 5 y después un bolo y listo. ¿Ya? Se ocupa normalmente para depresión corta del sistema nervioso central, es un hipnótico. Es increíble, así como un dato freak, a mi hermana la tuvieron que, porque su corazón no estaba comportándose adecuadamente y estaba con una taquicardia hermosa, así que se fue con los deditos a la corriente y le pasaron un bolito ahí de midazolam y me decía, no me acuerdo, y yo que la vi ahí, que le pusieron las paletas con 50 joules, así, y fue como, no. Claro, y en procedimiento endoscópico se ocupa harto, ¿ya? Como decíamos anteriormente, es para la sedación, normalmente los pacientes que están en UCI de inducción analgesia se ocupa, ya la van utilizando y los dejan con dosis de repente Fenta y Dormo o de repente Presedex u otro medicamento. Ya, se pueden pasar en bolos, infusión continua, 50 miligramos en 50 ml o 15 miligramos en 100, va dependiendo. Y como comentábamos anteriormente, es según los miligramos. Claro, puede ser que, viste, mira, acá la dilución que hace la CONI son 250 en 250. Ahí te queda 1 es a 1, para que sea más fácil.
¿ya? Y lo que sí hay que tener ojo que produce trastornos psíquicos en algunos casos, desorientación o delirium en algunos casos de los pacientes y puede producir hipotensión o bradicardia. Así que ojo con ello. El tiopropofol se usa normalmente para la sedación. Ya es una inducción y mantenimiento de la anestesia general, sedación en pacientes conscientes sometidos a procedimientos quirúrgicos o sedación de ventilación mecánica. La Domi llegó atrasada, ¡ta madre! La sedación en UCI y en ventilación mecánica. No usar por más de 72 horas. Si le vamos a subir, pero si las clases están, pues, yo subí el link temprano. Revise bien, por si acaso. Es un neuroprotector el propo. Y también se pueden pasar, yo he visto como bolitos de propo, pero depende en realidad de la indicación que te indique el médico. Ya, se administra sin diluir, puede ser en suero fisiológico o glucosado al 5, pasa del 2% al 1%. ¿Qué quiere decir esto? Porque de repente hay unas ampollas que vienen para diluir y hay otros que vienen preparados o vienen en jeringa, para que tengan ojo con ello. Y también hay que tener cuidado que produce depresión respiratoria, hipotensión en algunos casos o hasta anafilaxia, ¿ya? Y la indicación de carga, como dijimos anteriormente, o mantenimiento va según la indicación médica. El tío, sí. Había consulta. Bájale. Hay un síndrome que está estudiado, que no me acuerdo bien, que se llama el síndrome del propofol como prolongado, una cosa así, que es como una toxicidad por propofol. ¿En serio? Sí, como una toxicidad por propofol, es que ahí me acordé porque dice no usar por más de 72 horas. Y claro, pues, es por eso. Lo voy a buscar. Ya, No sé si búscalo. algunos de los chicos que son secos. Los tíos de UCI. ¿Dónde está el Juan? Ah, Juan. aumenta la, ¿cómo se llama? La acidosis. O sea, me refiero a que genera una acidosis metabólica con falla cardíaca progresiva con rhabdomiólisis. El propofol. Sí, ¿Viste si era cotota la cuestión? ¿Viste? Pero igual lo vamos a buscar para leerlo. Ya, para que lo veamos en el grupo. El otro que tenemos, el Sí, tío. sí, Ahí está Juanito. por eso es que nunca se aconseja que sea por más de 72 horas la administración de propofol. Yo voy a estar con el ingreso. Porque si no, el paciente se va a ir a la B. Hay que cuidarlo harto. Como decíamos, el precio de un sedante analgésico que se ocupa en sedación, alivio de la ansiedad. Normalmente hay pacientes cuando los están despertando de la ventilación mecánica, los deja con un poquito de Precedex como para que estén tranquilos. Y también se utiliza en los pacientes que están, por ejemplo, con abstinencia, les colocan un poco. Como dice aquí, la propiedad analgésica, proporción del despertar durante la sedación. Para prevenir el delirium tremens se utiliza el propofol. Claro. El Precedex, sorry, el Precedex. Claro. Facilita el weaning, ya reduce los temblores, sedación cooperativa, imita el sueño natural. No sé si podría usar Precedex, yo que vivo con sueño sería como extraño. Si alguna vez me hospitalizan, no me pasen. ¿Ya? Aquí normalmente vienen por frasco, ya, y se ocupa por gamas por ml, ya, o si vienen unos frasquitos chiquititos para diluir. Los Precedex son como miniaturas, una cosita pequeñita. Ya, y normalmente hay que tener ojo porque pueden irte al otro extremo, que te hagan una hipertensión, o se te hipertensen, o te hagan bradicardia, o apnea, o que te eche el paciente, literalmente. ¿Qué es el weaning? Juanito, ¿qué es el weaning? El weaning es el procedimiento que se realiza de estudio para todos los pacientes cuando ya está candidato en destete de la ventilación mecánica. Entonces, el proceso de weaning se hacen distintas pruebas como el Tobin, se hacen test de fuga, que van evaluando la capacidad también de que el paciente tiene ya para respirar de forma espontánea. Entonces, cuando se estudian a través con el kinesiólogo, se van disminuyendo las sedaciones y se va cambiando de modalidad, una modalidad, en vez de un asistido controlado, en que el ventilatorio es mandativo en el paciente, se cambia ya a otra, un CPAP o un espontáneo para que el paciente ya respire por sí solo hasta que podamos destetarlo y sacar el ventilador. Eso es weaning. ¿Sí? Es un proceso
completo. Entonces, no Es es como un llegar todo. al paciente y sacarle el tubo, no. Se evalúan, se toman exámenes desde la gasometría, de millones de cosas para determinar cuándo ya es lo más adecuado de extubar un paciente. Y lo otro que de repente ha pasado, que yo he visto pacientes que les hacen el winning y tienen todo en peque y el paciente empieza a desesperarse y empieza a desaturar, se te fue a la vez y detuvo otra vez. Ese Sí, es otro también. yo he visto en otras oportunidades los famosos Rambo winning, en que al paciente lo despiertan y le quitan la sedación y lo extuban. Entonces, hay pacientes que de repente, como dice la Abby, que sí, pueden durarte 1 hora en mascarilla multiverum, en alto flujo, pero los pacientes nuevamente se agotan y las primeras 12 a 24 horas post-extubación son las más críticas porque los pacientes nuevamente pueden caer otra vez ventilación mecánica. Sí, Y así que harto ojo con independiente de la edad del paciente, un paciente joven, un paciente añoso, le puede pasar lo mismo. No, y lo otro también que cuando los despiertan y los extuban, como dicen el Rambo Winning, también se agitan, po. Y hay unos que se asustan y los aletazos y son que a la escoba. Así que harto ojo con eso. Exacto. Prueba de Tobin. Prueba Es de un índice, sí, son pruebas que se utilizan como la ventilometría, las pruebas de Tobin, el test de fuga, que son pruebas que se hacen para evaluar si el paciente es un candidato adecuado o no para poder proseguir con el proceso de extubación. Gracias, compañero. Oye, si Juanito se maneja. Ya, ahora les voy a compartir mi torpedo. Todos queremos un Juanito para Disculpe, nosotros. chiquillos, tengo una duda con el Precedex, es que no lo he ocupado. ¿Ya? ¿Se usa netamente en UCI para acceder a esos pacientes? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, y me imagino que en toda la AP de Chile, nos llega mucho paciente de salud mental agitado, que le pasan LORA, Aldol, y hay un momento en que como equipo estamos tan chatos de estos pacientes de salud mental agitados que no tenemos que pasarle. ¿Será como una alternativa pasarle este medicamento o es muy Es que el cuático? tema es que el Precedex los calma un rato igual, pues. Los mantiene Mm. como parejitos. Entonces, cuando tú se los suspendes, si no tiene un buen tratamiento para el tema de su psicosis, se te va a ir a las pailas de nuevo. Porque lo ideal es tampoco dejarlos eternamente con Precedex. Yo creo que puede ser como para estabilizarlo en el momento, así como por tenerlo quietito un rato hasta que lo estabilicen. Pero yo he visto pacientes que a mí me ha tocado que son alcohólicos, ya cuando están con el Precedex impecable, se los suspendiste y se te fueron literalmente a la... Ah, ya, bacán, gracias. Así que, pero ojo con ellos. Y no, y son unos franquitos chiquititos. Déjame ver si es que encuentro, o después lo que voy a hacer, voy a buscar las imágenes y las imágenes de, ¿cómo se llama? De los medicamentos para compartirlo. Yo lo que tengo actualmente aquí a mano es la presentación del el frasco de 100 ml que son de 200 gamas. 200 gamas, o no, ¿cuántos son de 400? 400 gamas Sí. en 100 ml, que es un frasco grande, pero también vienen unas ampollas chicas que son de 200 gamas en 2 ml, que esas son las 2 presentaciones que se tiene de Precedex. Claro, y una De cosita chiquitita. dexmedetomidina. Claro. ¿Viste? Y ahora les voy a compartir mi super torpedo. Hay una, yo he visto verde. Sí, igual nosotros también trabajamos con unas verdes. Claro. Espérame que yo dejo el chat abierto para ir. Rosada turquesa. ¡Uy, qué fuerte la prima! Ya. Miren. Está recién empezando, mijo. Vamos casi en las finales. Pero podemos repetir alguna parte. Ya. Mira, este torpedo, que no es tan largo, es un torpedo que yo tengo en mi teléfono. Como yo soy media volada y se me olvida si cuál va en gama hora, unidad hora, ml hora, los tengo guardados en las notas. Aunque no me lo crean, el teléfono sirve caleta para estos casos, ¿ya? Así que ojo con ello. Aquí tenemos, como decía Juan, que el Precedex son 400 gamas en 100 ml, se usa gama kilo hora. Tenemos la insulina, que es otra, también se considera como droga vasoactiva,
pero hay que tener igual cuidado en qué tipo de pacientes los indican, ya, porque como decía yo anteriormente, igual sugerir al médico, porque yo he visto, no sé, pacientes que están con alimentación enteral y están con insulina, entonces así como extraño. ¿Qué bajada usan con la insulina? Nosotros ocupamos bajada normal. No le ponemos como alguna bajada en el fotosensible ni nada, pero lo que sí hay que estar, como dice la Pau, vía exclusiva, por favor, y que cada vez que cambien la infusión, cambien la bajada, porque se cristaliza, ¿ya? Gaby, no entendí eso de la NPT con la insulina. ¿Qué cosa? No, porque lo que ¿Qué pasa es que hay dijiste? pacientes que son diabéticos y les ponen nutrición y tenéis glicemia sobre 200 hasta 300. Y los médicos les ponen Victa insulina. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cambiar la alimentación? Quizás por una glucerna que tiene menor cantidad de azúcar y hacer refuerzos, a tenerlo con la Victa insulina ahí, si con dosis de alimento lo vaya a tener siempre hiperglicémico. Fotosensible. ¿Se sabe que la NPT te tira la glicemia a la cresta, po? Sí, pero tú sabes De que nuevo, tenemos de todo en la viña del Señor. A ver qué me mandó el Patito por Puta. Facebook. Ah, miren lo que nos mandó Patito. Una tabla de Precedex. Ya después la voy a subir al grupo porque no le puedo compartir de mi teléfono, no me deja. Gracias, Patito. ¿Desde qué es la diabetes? Nah, no. Sube el azúcar, baja el azúcar. Como lo más fácil que les puedo explicar. No, pero el tema de que la insulina normalmente se ocupa en la cetoacidosis, ¿ya? Y hay que hacerla por unidades hora, ¿ya? Y harto ojo con la indicación de las unidades que indican, porque de repente hay pacientes que siempre han sido hiperglicémicos, entonces no es llegar y bajarle las glicemias de golpe porque se pueden colocar sudoroso, hay algunos que hasta se desmayan. Yo he visto pacientes que siempre han tenido glicemias basales de 180, 150 y de repente así como, ¡oh, pium!, se nos desmaya. Ajá, le gustó mi torpeo, lo vendo a Luca. Por si acaso. Luca, vamos a hacer una vaquita, vendo mi torpeo a Luca para después comprarnos un mes más de Zoom. ¿Ya? Y después tenemos la heparina, que son 25.000 unidades en 5. La dilución son 25.000 unidades en 250 suero fisiológico. Se pasa ¿En 5 cc? ¿Eh? Sí. Espera. Ya. Es que mi torpeo tiene hambre. Ahí está. No, porque tu torpeo es tuyo, po. Claro. No, si de repente ahí yo me acuerdo. Sí, insulina baja el potasio. Nada, sodio, K, potasio. Oye, aunque no me lo crean, yo siempre estoy ahí con nada, sodio, K, potasio porque se me olvidan. Así que yo les dije, son mis torpeos. Igual que la cuestión del CAT. La dilución se pasa por miligramos hora, antagonista. Y ahí, perdón, disculpa, hay médicos que indican nomás la insulina y no importa nada el potasio, así que tienen que tener cuidado. Y a nosotros nos han pasado, sobre todo con eso, disculpen chiquillos, pero con los chamos, indican nomás. Sí pasa, po. Hay médicos que te llegan y te dicen, no, pásele tanto, y después, pero doctor, no, chuta, ya, sáquesela. Entonces, por eso siempre yo les he explicado a los chiquillos, igual que lo que hicimos en la clase de fármaco, no se trata de que uno sea médico y le diga, no, tú estás mal, sino que tú amablemente le puedes sugerir, doctor, mire, ¿sabe qué? Y los dejáis con la duda, y al ratito la mayoría vuelven y te dicen así como, tenéis razón. ¿Ya? Avi, O uno también se puede equivocar. oye, Bájale. Avi, mira, no sé si se logra ver, pero nosotros acá estamos trabajando ahora con una cartilla de escalafones de lo que es sedación. Entonces, el médico finalmente nos indica, ya quiero un paciente en escala, que antiguamente, no sé, pues, alguna UCI te dicen, lo quiero en SAS 1 o en SAS 2 o en RAS, depende de la otra UCI donde lo manejan. Nosotros acá utilizamos el SAS, en otra UCI que he trabajado utilizan RAS. Pero acá nosotros nos indican, ¿sabes que quiero un paciente en escalafón 8 o escalafón 7? Y ahí con Fenta-Omida o con Fenta-Propo o con Fenta-Presex. Y en base a eso nosotros vamos configurando la programación de las infusiones. No sé si se logra ver, ¿se ve o no? Mándalo por foto, pues Juanito, para que después lo subamos. Y eso lo saco una foto, te la envío tipo. Sí, y ahí yo lo subo. Vale.
Ya, como seguimos hablando, la heparina. Harto ojo también con la administración de la heparina en los pacientes cuando le saquen las vías, por favor. Recuerden que puede sangrar mucho. Y lo otro, si le van a tomar exámenes y tiempos de coagulación al paciente, que sea del brazo opuesto que le están pasando la heparina, o en la vena más arriba, porque si no será alterado. No se escucha, no se escucha. La heparina se metaboliza en 4 horas en el organismo, entonces por eso es que se va midiendo cada 4 horas aproximadamente cuando estamos con bombas de heparina, para Claro. el TTPK. Sí, así que ojo con eso, ya, porque de repente pasa que uno les ve, uy, unos tiempos hermosos, y después, ¿de dónde le tomaste la muestra? Por la misma vía que le estaba pasando, el mismo lumen. Entonces, como... Sí, chiquillo, y lo otro, que recordar que de repente uno se confunde, pero la heparina se mide mediante el TTPK. El INR sirve para evaluar el otro TAC con el neosintrón, el El acenocumarol. acenocumarol, claro. Exacto. El Xarelto, que es lo último que se está utilizando, eso no se controla con bueno, se controla con exámenes como factor 10, no sé, pero Sí. son exámenes más específicos que los hospitales no los vamos a tener. No, Así y de que, hecho es muy caro el Xarelto también, porque mi mamá tomó por 6 meses y salía casi 200 lucas cada cajita. Exacto, lo que es tratamiento oral, INR y heparina con TTPK. Sí. También tenemos el Dormo, como ya el Dormo lo vimos anteriormente, que son 50 miligramos en 10 ml. Nosotros acá diluimos, cállense, mi dilución. Cállense, me comí el acepto. 100 miligramos en 100, el antagonista del flumacenil y se pasa por miligramos hora. Otro medicamento que no estaba en la tabla que vimos es la morfina. Que la morfina, sí, es que yo he visto esquemas de cada 6 horas o cada 4 horas. Normalmente te los dejan cada 6 en los hospitales. Como hablábamos, la morfina viene de 10 o de 20 miligramos en 1 ml. La dilución son 100 en 100 miligramos hora y normalmente se ocupa para los pacientes con IAM, los que tienen dolor, o también se ha visto en los pacientes que ya, como lo hablábamos el otro día, para darles un buen morir, siempre y cuando sea una indicación médica, obviamente, para que no sufran, ya, porque es para que estén tranquilos y no sufran tanto porque de repente pasa, ya, así que ojo con En ello. los cuidados paliativos, Avi. Sí, en cuidado Los paliativo de cuidados manera paliativos. de subcutánea. Exacto. Sí, ahí es más, se administra harto, así que ojo con ello. Y también de lo que hablábamos anteriormente, y lo nombramos en la clase de medicamentos, que cuando uno puede sugerir, quizás no es malo si el paciente ya está, sabemos que está mal, que quizás puede fallecer, darle como que no sea sufriendo, ¿ya? Así que ojo con ello. La dopamina son 200 miligramos en 5 ml, dilución 400 en 250. Sí, por el dolor agudo se ocupa harto. Y el OIAM también anda re bien por el mismo tema del dolor. Sí, en las creas altas se elevan harto con la morfina. Un doc me dejó indicado hace 2 turnos ketorolaco para el dolor en un paciente infartado. ¿En serio? Quizá era un nuevo experimento. ¿Le sugeriste doblar la dosis? Claro, que le pasaran 800 miligramos a ver si le hacía efecto. Me mandó a estudiar. Yo dije, doctor, ¿está seguro que le va a dejar ketorolaco? Porque yo tengo entendido que no se les pasa a los pacientes infartados. Y me dijo, deberías ir a estudiar, chico. Dije, Concha le bueno, vale, entonces, concha le vale. yo le dije, Vaya a Renan entonces, después. después dije, administréselo usted en realidad porque yo no lo voy a pasar porque no quiero ser famoso. Y se enojó y después el urgenciólogo de turno, que es el jefe de turno, lo llamó a la oficina y se lo... Le dijo, Se lo comió vivo para que suene más suave. más coloquial. Ya como decíamos anteriormente, son 400 en 250 sobre glucosado al 5 por miligramos hora.
La miodarona son 150 miligramos en 3 ml, hay diluciones como veíamos en la tabla, 600, 900, se puede pasar el bolo también y es por miligramos hora. Ya tenemos el labetalol, que son 100 miligramos en 20 ml, normalmente es dilución de 500 miligramos en 100 de suero fisiológico, no más de 2 por miligramo minuto. Y en Avi, está pacientes, muy rápido, devuélvete un poquito, por fin. ya, en el labetalol, ya. El No, me quedé en la miodarona. ¿Cómo te quedaste tan atrás? No, pues si era eso nomás, pues. Son Le voy a 600. sacar un pantallazo para no molestar, ¿ya? No, pues Ya, sí, dale. lo voy a mandar. Ah, ya. Lo voy a mandar. Si le Perdón. estoy leyendo como rapidito, pues rapidito. Pero acuérdense que vale Lucas, así que si no me pagan, no la paso. Se usa en pacientes con... Trata de rellenar campos faltantes, sí, pues, Avi. Obvio, pues. Si no se van a confundir algunos. Repite todo de nuevo. Ah, no. ¿Dónde quedamos? Del principio me voy a demorar 2 horas de nuevo. En la insulina. Insulina, claro, en hemorragia subaracnoidea y que disminuye el riesgo de bloqueo. Acuérdense que hay medicamentos que causan bloqueo en los pacientes. ¿Ya? ¿Y qué medicamento puede ser? ¿Qué medicamento causa bloqueo si tú le pasas por muchas dosis a los pacientes? Tan, 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 tan. ¿Quién sabe? ¿Qué estabas preguntando? ¿Qué medicamento causa bloqueo de los antihipertensivos? Porque el labetalol disminuye el riesgo de bloqueo en los pacientes que están con hemorragia subaracnoidea. Pues entonces, ¿cuál te bloquea? Verapamilo parece. No. A ver, a ver, el labetalol, disminuye el riesgo de igual, bloqueo, po. Sí, po, ¿Y pero... cuál antihipertensivo te bloquea si tú lo pasas mucho rato? La nitro, po. Exacto. Por Sí. eso se ocupa... Era la miodarona que prolonga el QT, nada que ver el... No, el porque esa es verapamilo. otra. Pues, Sí, no, pero la nitroglicerina te produce bloqueo en los pacientes. Y unas hermosas bradicardias de 50. 20 para las 12. Hay que ir a acostarte. Ya. Como Estamos en decíamos, turno, todavía no teníamos la turna. tenemos el Fenta de 0,5 miligramos en 10 ml, normalmente son 1000 gamma en 100 de suero fisiológico, y la antagonista es la naloxona y se ocupa por gamma hora. Tenemos el tío Levo, que son, claro, indicaciones en bolo, de repente para ti te dicen 25 gamas, 50 gamitas, es como para el dolor en su momento. ¿Ya? Y el Levofed 4 miligramos en 4 ml, dilución de 16 u 8 o 32, como decía Juan, hasta 64 en 250 sobre glucosado al 5 por gama kilo minuto. La dobutamina 250 miligramos en 5, dilución 500 en 250, gama kilo minuto. La nitroglicerina viene de 50 en 10, su dilución de 50 en 250, y lo que les decía yo anteriormente es con la regla de 3. 3 equivalen a 10 gamas, 6 equivale a 20 gamas y así sucesivamente. Y es por gama minuto. De hecho, la nitro es como una de las más fáciles, como de calcular. Así como 3, 6, 9, 12, 15, ya, son 10, 20, 30, 40, 50, así. Es más fácil, por si acaso. Oye, del otro que nos habló, que también se utiliza, pero en algunos casos, así como muy específicos, el nitroprusiato de sodio. Ah, no, si fue cuando te caíste. Ah, chucha. Pero el nitroprusiato, Juanito, ¿ese se cambia cada 4 o cada 6? Yo lo cambio cada 6. Yo sé que ese es muy caro. Sí. Sí, y se utilizan así como muy poco cuando son muy refractarios la crisis hipertensiva. Claro. Entonces, pero igual tiene contraindicaciones, como genera como un vasodilatador arterial, entonces igual tiene contraindicación en algunos pacientes. Ya, así que eso. Después seguimos, fórmula, si es sin gamma kilo minuto, se puede calcular en regla de 3. Así son como mis torpedos freak. Aquí está la milrinona, que lo nombramos anteriormente, son 10 miligramos en 10 ml. Aquí,
como les digo yo, esta dilución que sale aquí de 10 miligramos en 100 o 20 miligramos en 125 fue una concentración que nos indicó el cardiólogo a nosotros. Por eso les digo yo que puede variar, no es estándar, ¿ya? Igual que las demás, para que tengan ojo. Y es por gama kilo minuto. Aquí está el nitroprusiato, que yo no lo tengo porque me acuerdo haberlo visto y lo dejé en blanco. Entonces le vamos a poner aquí. Cambiar cada 6 horas, ¿ya? Para que no se nos olvide. La VIC del octiotride. ¿Quién sabe qué es el octiotride? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Un medicamento que se administra El Filgastrim. en la El Filgastrim hemorragia es digestiva alta o vasoconstrictor. ¿Para qué? Es un vasoconstrictor mesentérico. Sí, pero ¿para qué más se ocupa? Oye, Avi, Bájale. aquí estoy con un nefrólogo, así que aquí le podemos preguntar. Ya, ¿para qué, doctor? El osteotride. Ah, la somatostatina. Sí. Sí, o sandostatina. Se ¿Para qué usa en varias cosas. En síndrome patorreal tipo 1, claro, del daño hepático, en hemorragia digestiva alta, en hidrotórax hepático. Es una hormona que produce el cuerpo de manera natural, se utiliza para tratar el Tengo un síndrome modo de crecimiento, pero... Es una hormona. Se utiliza inyectable, subcutánea generalmente. La presentación viene de 0,1 miligramos, parece, por ml. Y se puede utilizar en VIC y en subcutánea. Sí. Y de hecho yo acá lo he visto harto que lo ocupan en los pacientes que están con fístula. Para que la fístula vaya cerrando, les van dejando... Sí, yo por lo que he visto acá es con suero fisiológico. No desconozco si es que se ocupa en glucosador 5, pero yo lo he visto solo. Yo lo he administrado harto en la urgencia, en la hemorragia digestiva. Como Sí. es un vasoconstrictor mesentérico, esplénico, las pasamos, son 5 ampollas en 500. En fisiológico, mira, igual lo he visto cuando me han entregado pacientes en glucosal 5, pasando a 50 gamma hora. El protocolo dice que tienes que pasarle, no estoy seguro, no me acuerdo si son 100 o 50 gamma lento en bolo y después la infusión continua a 50 cc hora. Claro. Sí, sí hay que tener harto ojo, y el octiotride también viene en unas ampollas chiquititas, parecía el Presedec. Sí, esas se mantienen refrigeradas por si acaso. Sí. Y cuando las pasan muy helada, molesta. Ya. Aquí les tengo otro que son como datos que a mí se me olvidan. Así que, por ejemplo, calcular la PAFI, dividir la PO2 por la saturación de O2. Si es gamma kilo minuto, se calcula gamma por 60 por kilo, dividido por... Sí, se puede pasar subcutáneo. La droga dividido por la dilución y el resultado se divide por 1000. Después tenemos que 1 miligramo son 1000 gamma. Tenemos que, aquí esto lo anoté porque una vez se me olvidó y ahora nunca más se me olvida, que el uso de CUP es solamente en patologías obstructivas, urológicas, medición, cáchate, dice, diuresis, cáchense, diuresis y vejiga neurogénica. Porque también existen en muchos servicios que a los médicos les fascina tenerle folia a todos los pacientes. Entonces después te encargo sacárselas y que el pacientito haga pipí. La ketamina no la vimos en las otras drogas, pero viene de 500 miligramos en 10 cc, 1 gramo en 250 miligramos kilo hora. Yo les comentaba en la clase de medicamentos a los chiquillos, sí, es que no, es que depende, po. Porque yo conozco pacientes con vejiga neurogénica que tienen que dejarlos con sonda Foley, y hay en otros que los médicos no le indican. Entonces ahí es como, claro, medio como contradictorio. Sí, se tapan, se pone ligosa así. La ketamina, yo les comentaba en las clases de medicamentos que a mí una vez me pasó que tuvimos un paciente que le pasamos de todo para dejarlo tranquilo y no le hizo nada. Y ahí yo conocí las crisis, las hipertermias por droga vasoactiva, aparte de la hipertermia maligna, y fue así como, susto.
Y hablé con un colega que trabaja en SAMU y el Luis me decía que lo que podríamos haber hecho, que quizás no lo hicimos en ese momento, haberle pasado una ampolla de ketamina, dejarlo en Plutón un rato y después sedarlo. No se nos ocurrió, porque el paciente se agitó más y después me hizo fiebre de 41. Así que, ojo con ello. El propofol ya lo vimos, que el frasco ampolla 50 cc preparado, no se diluye, verificar compatibilidad con otras infusiones, sedación y analgesia, los 20 miligramos en ml, se pasa a miligramos hora, se cambia la bajada cada 12 horas, y hay que tener harto ojo con la alteración del perfil lipídico. La vasopresina la vimos, que era ampolla de 40 unidades internacionales, 2 ml, dilución de 40 o 80 en 100 de suero fisiológico y unidad minuto. La adrenalina, 1 en 1, dilución de 100 en 100 y es por gama kilo minuto. El rocuronio, yo nunca había visto el rocuronio en dilución, como en matraz. Yo lo había visto en bolos nomás. ¿Tú has visto preparaciones de rocuronio? ¿Cuánto en cuánto? Esa yo no sé. No se escucha. Yo lo ocupé solo en bolo. Sí, igual Nosotros yo así que preparamos 200 en 100 o 400 en 100 de rocuronio. Y la presentación en miligramos kilo hora también se pasa al ministro. 200 en 100. O 400 en 100. Es que dependiendo de la dosis que estamos administrando, nosotros le preparamos la infusión para que dure 24 horas. Entonces, ahí por eso le preparamos 200 o 400, dependiendo cuánta dosis esté el paciente. Claro. Yo, como les comentaba, yo rocuronio lo he pasado solamente en bolo, no lo había visto en infusión. Acá, otra que también se ocupa como droga vasoactiva es la furo, que la ampolla es de 20 miligramos, que normalmente también son 100 en 100, y se pasa como en miligramos hora, y se ocupa también en los pacientes que hay que depletar, que están con exceso de líquido, también ayuda a bajar un poco la presión. Así que esas son. Y aquí tengo que anotar la desmopresina. Puff. ¿Es puff o puff? En puff. Pacientes con TU de hipófisis. Vamos a poner indicación. Un puff. Neurocirujano. Uno por oído. Sí. Sí. Pero no solamente, igual yo lo he visto también en los TU de hipófisis y también lo he visto en pacientes cuando están en fase poliúrica. Claro. Entonces cuando te están orinando, no sé, 3.000, 4.000 cc en 12 horas, ya nosotros le pasamos desmopresina en PAF para frenarlo un poco ahí, porque como lo produce el desequilibrio electrolítico y todas esas cuestiones, entonces... Pero ahí, en esos casos nosotros lo hemos utilizado. De hecho, teníamos un paciente que inició después de haber estado grave con hipervolemia, nos fuimos para el otro lado, entonces después empezó la fase depletiva y orinaba, así que ahí le pasamos desmopresina para frenarlo un poco. Ya actualmente estamos ok. Muy bien, muy bien. Espérenme. Pregunta la Domi. No, la Domi dice pregunta. Después la Connie pregunta. ¿Alguien sabe por qué se debe administrar hidrocortisona en pacientes con dosis altas de norepinefrina? ¿Hidrocortisona? Yo no lo había visto. No, lo que puede estar relacionado al manejo de la sepsis, pero en los sepsis severas se utiliza, pero no es la primera indicación del manejo con corticoide en primera instancia, entonces, porque asumo que es como por el tema de prevenir la insuficiencia suprarrenal, una cosa así. Yo no lo había visto antes. Me declaro ignorante.
Así que, eso pues, chiquillos. Pero lo vamos a buscar. Ah, espérenme. No, ese no lo voy a borrar nada porque tengo que arreglarlo en mi teléfono para subirlo. En la UCI donde trabajo, todos los pacientes dosis elevada, norepinefrina, 50 miligramos de hidrocortisonas cada 8. No sé, también me quedó la duda. Sí, la clase la vamos a subir a YouTube. Igual en la primera parte nos fuimos como en volada, mis retrasos ahí, mis colapsos neuronales, pero logramos enrolarnos un poco. Así que si tienen sugerencias, chiquillos, igual enfermeros y futuros colegas. No, es Lucas. Si no, no hay torpeo. Es para mí. Ya, voy a parar la grabación. Pero antes de, ¿alguna otra pregunta que quieran saber de la clase? ¿Algo que acotar? ¿Qué le podemos agregar? Para que quede ahí grabado al tiro y después no se nos olvide. Sí, yo de propo y de la hidro. Juanito. ¿Avi nos podrías contar algún chascarro o alguna cagadita que se hayan mandado con alguna droga vasoactiva? A mí me pasó de que una vez me mandé un cagazo y a un paciente le pasé un bolo por un lumen de una droga y no me di cuenta. Y me hizo una taquicardia de 200 y tanto y una hipertensión de 200 y tanto, así heavy. Oye, Avi, le pregunté a mi doctor, me dice que sí, pues que netamente los corticoides, cuando están con dosis de droga vasoactiva, depende el caso que se esté utilizando, pero generalmente en pacientes que se están con droga que están con alta dosis de droga vasoactiva por un cuadro, una sepsis, se utiliza para disminuir la respuesta inflamatoria en los pacientes, como se producen mucha interleuquina entonces en el cuerpo, entonces para frenar un poco eso se utilizan los corticoides en dosis de 100 cada 8 o 50 cada 6. Ah, ¿vieron? Juanito preguntó. Sí. Yo no tenía idea. Me declaraba ignorante en el tema. ¿Qué otro chascarro me pasó? Disculpen, chiquillos, ¿pueden como repetir por qué era lo de...? Lo que pasa es que justo se me echó a perder el celular, no sé qué onda con el sonido. Juanito, repítele. Lo que le pregunté a mi doctor y me dice que sí, pues efectivamente se utilizan corticoides, pero depende el caso. Cuando estamos con droga vasoactiva en pacientes con un cuadro séptico severo, se utilizan en dosis de 50 cada 6 o 100 cada 8, que es para disminuir la respuesta inflamatoria que se produce en el cuerpo por el exceso de las interleuquinas. Entonces, el corticoide, al frenar un poco la respuesta inflamatoria, nos ayuda, pero es como coadyuvante al manejo de la sepsis. Ahí sí. Pucha, están llegando colegas recién, van a llegar más colgados que... Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de que paremos la grabación? Cállate. Sale en el algoritmo del manejo de la sepsis y el uso de hidrocortisona. No lo había visto, así que lo voy a buscar para que lo subamos. ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? Enviaré después el número de cuenta para la transferencia por el torpedo. Eventos adversos más frecuentes por el fentanilo en bolo. Yo he visto pacientes que han desaturado por bolos de ¿cómo se llama? De fenta. Así como que se ponen pálidos y ya se fue. Sí, desaturan muy heavy y se van a la vez, literalmente. Pero no hay nada que un poquito de oxígeno no solucione. Y suerito. ¿Bolo de cuánto? Es que depende, porque hay pacientes que les podéis pasar un bolo, ponte de 100 y te desaturan, depende cómo reacciona el paciente. Sí, depende de la dosis. Generalmente este tipo de medicamentos, incluyendo con la morfina, siempre es bueno tenerlos con si están con oxígeno, dejárselo.
Es que eso Pero igual, no- como dicen, como estaban hablando, depende netamente de la dosis que tú estás utilizando el fentanilo. Si tú lo estás utilizando en dosis de analgesia o dosis de sedación. Que eso va a depender también, porque a un paciente que está para un manejo del dolor le puedes pasar 30, 40, 50 gamas en bolo de fenta y no le va a pasar nada, pero también uno evaluando, chiquillos, siempre tenéis que evaluando el contexto también clínico del paciente y el estado del paciente, porque en pacientes que son muy delgados, en que tú te pueden indicar, no sé, pásale un bolo de 50 gamas de fenta y los podéis mandar para el otro lado inmediatamente con una depresión respiratoria. Entonces uno tiene que ser más criterioso y decir, puta, quizás la dosis que se está indicando es mucha, sugerir menos, de repente con 20 gamas pacientes andan súper bien para el manejo del dolor. Y aparte que el fentanil tiene la respuesta súper rápida, entre 6 a 10 minutos el paciente ya no siente nada de dolor cuando se pasa el bolo de fentanil. Sí, nosotros le pasábamos bulo de 25 gamas y cuando llegábamos a 100, y si seguía con dolor, porque esto lo usábamos para el dolor agudo, se pedía evaluación nuevamente. Sí, exacto. Por eso, igual que la morfina, también, chiquillos, también tiene las dosis de administración. Cuando uno lo diluye 10, que lo recomendable, se pasan 3 miligramos, después se evalúa, se pueden pasar 3 miligramos hasta un dosis de máximo, parece que son como 9 miligramos que se pueden pasar, parece que va el manejo del dolor. Nosotros pasamos, dependiendo del paciente, por lo que decía yo, si el paciente tiene alteración de la CREA, preferir fenta. Con respecto a la morfina, máximo 10, y hay evaluación por anestesista para el manejo del dolor agudo. Y pasarlo lento en bolo, porque si no vomitan al tiro, explosivo, pero al tiro. Me pasó mucho. Gomitan. Sí, al tiro, inmediatamente. Siempre tener a mano un Oranex que anda bastante bien, 4 miligramos, 8 miligramos para los pacientes. Y máximo 8 miligramos, si no, ahí veíamos el drope. El droperidol. ¿Drope? ¿O estoy delirando por la hora? Espérate. No, pues drope. ¿Pero como 6.25? El drope para el dolor, sí. Lo utilizan harto en pabellón en la RECU. Sí, es que yo soy enfermera, fui enfermera de recuperación, no estoy 60. El drope, 0,625. ¿El onda ratón? El onda ratón. Máximo 8, y si no, hay pedido otra alternativa. Y lo otro que utilizamos, si el drope no funcionábamos, era propo, pero era como la última escala. Y el propo también lento y no se diluye, y es lechosito. Claro. ¿El propo iba refrigerado? No me acuerdo. Sí, yo lo he visto refrigerado. He visto unos acá que los dejan en el refri, pero hay otros que no. Sí, he visto lugares que hicieron que no, por eso no estoy 100% segura, no me acuerdo. Es que eso es que hay siempre la presentación del envase, porque hay algunos que dicen para el almacenamiento mantener refrigerado. Es como la eterna disputa con la ciclovir. En la ciclovir también, en algunos centros los manejan refrigerado y en otros no. Pero que la presentación de la caja dice, no sé, almacenado, mantener refrigerado, pero al momento de la administración puede estar a temperatura ambiente. Entonces eso depende netamente del fabricante. Oye, Juanillo, ahora que me acordé, el otro día una colega dijo que hacían Vic de Suxi. ¿Allá preparan Vic de Suxi? No. ¿Vic de Suxi, Nicole? ¿Sí? No. El otro día en el medicamento me acuerdo que una colega lo dijo y me quedó la duda. No, jamás he visto una bomba de Suxi. No, pero es que la Suxi lo utilizan solamente para la secuencia de intubación rápida, nada más. Claro. Nosotros aquí para los pacientes cuando le hacemos bloqueo neuromuscular utilizamos el atracurio nada más, o el atracurio o el rocuronio. Claro. Ese día cuando dijo, yo dije, ¿estaré yo muy desactualizado? Estoy muy perdido. Sí, porque no se encuentra con sorpresa, de verdad. Sí, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chiquillos, aprovechen que estamos hablando, si no después van a decir todo Facebook, no entendí. Las bombas de atracurio. ¿Bomba de atracurio? Lo que pasa es que el atracurio es un bloqueante neuromuscular. Se utiliza, no sé, generalmente nosotros utilizamos los cuadros de distrés respiratorio severo, los shock sépticos severos, en que los pacientes tienes que tratar de mantenerlo un estado basal lo menos hipermetabólico, hipercatabólico, para que el paciente se pueda empezar a autosanar, se puede decir así. Entonces,
esto te genera un bloqueo completo de el musculatura lisa del cuerpo, entonces, no sé qué otras cosas más. Es riesgoso igual el bloqueo neuromuscular en pacientes. Entonces, hay pacientes que en secuencia de intubación rápida utilizan la succinilcolina para bloquearlo y así favorecer un proceso más rápido de intubación. Aparte que la succinilcolina se degrada súper rápido en el organismo, así que no dura más de 8 minutos, parece, en el organismo. No me acuerdo muy bien cuánto dura. Juanito, la succinilcolina el que estaba más asociado a riesgo de hipertermia maligna, ¿o estoy equivocada? La succi, hoy no lo recuerdo muy bien, de verdad. No lo recuerdo bien. ¿Hay un poco de experiencia en administrar el Cedilanid? En bolito, levantar el bracito y mirar y tener el monitor al lado. Sí, eso, igual lo otro cuando también otro medicamento que hay que tener harto ojos, chiquillos, cuando se los indiquen, y se los digo también por experiencia, cuando le indiquen el propanolol. El propanolol siempre indican administrar un bolo, no sé, por la taquicardia, que le indican ya administrenle una ampolla, pero eso parece el propanolol es de 1 miligramo o de 10 miligramos, no me acuerdo. Siempre hay que estar monitorizando a los pacientes cuando se les pasa el propanolol porque les produce, algunos pacientes se bloquean inmediatamente y le da esa sensación de muerte súbita. Entonces, es igual como la adenosina también, se genera el mismo efecto. Entonces, igual hay que estarlo como observando cuando les pasan el bolo de propanolol. Propanolol. Ojo con ello, ojo con ello. Así que eso, no sé qué otra cosa más podemos aportar. Bueno, como cuidado de enfermería, lo que decía la Avi del manejo de las drogas, chiquillo, eso es importante. Siempre tener el registro en las hojas de enfermería. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por metas. ¿Qué quiere decir eso? Que el médico te indica quiero utilizar droga vasoactiva para PAN mayor a 65. Entonces, es responsabilidad del enfermero conocer la preparación, la dilución, la interacción con los medicamentos, la vía de administración, todo. Entonces, los cuidados de enfermería básicos. Acá el médico muchas veces no nos deja así como prepare 4 ampollas o prepare 2 ampollas en suero fisiológico de 250 o en 100, no. Nosotros trabajamos por meta. Solamente nos indican PAN mayor a 65. Entre 65 y 70 nos pueden indicar. Entonces depende de nosotros ver en qué lo estamos preparando y cómo lo estamos administrando. Y uno también va evaluando todo el contexto clínico del paciente, entonces en base a eso uno va preparando las diluciones y cuántos miligramos está preparando de la solución. La vía, como le decíamos, vía exclusiva, de preferencia, nosotros obligatoriamente es en la UPC, le solicitamos al médico, independiente, no sé, el paciente puede venir de la urgencia o de pabellón con droga vasoactiva, que no, por una vía periférica que no es lo adecuado, entonces nosotros inmediatamente le solicitamos a los médicos que le coloquen un CDC. O también dependiendo cómo viene el paciente, nosotros acá los enfermeros le colocamos el PIC, el catéter periférico central. Bueno, eso, siempre una vía exclusiva por el lumen proximal. Generalmente yo trato de rotularle el lumen donde yo estoy pasando, la bajada también la rotulo, le coloco qué es lo que estoy pasando en la llave NI de la bajada, cuasi HP, le coloco si es droga vasoactiva, le coloco si es sedonalgesia o sedación, baja exclusiva, cambio cada 72 horas en algunos casos, no sé, nosotros los cambiamos. Al momento de suspender una droga vasoactiva, extraer la sangre, limpiarla después para que quede el lumen limpio. También tenemos que recordar el manejo del CBC, hacerle la técnica pulsátil, probando los CBC. Entonces hay millones de cosas que se tienen que manejar. Un paciente que está con drogas vasoactivas con Levofet a altas dosis, acuérdense que eso produce isquemia también, isquemia periférica, por vasoconstricción que genera. Los pacientes se ponen morados los pies, siempre están vigilando los pies, los deditos, las manos.
si presenta el paciente lividez, millones de cosas. Es donde más un paciente en UCI, o cualquier donde sea, uno tiene que tener harto cuidado y harto ojo sobre todo el tema del cuidado de enfermería. Eso, no sé qué otra cosa nos puedo aportar. Del otro que decía el Juan, que estaba preguntando una colega, espérame, que estaban preguntando aquí en el chat. Que decía la Paula que claro, cuando instalen un catéter venoso central los médicos, siempre chiquillos que les pongan un rayo y que vean el rayo y les digan, ocúpenlo. Porque ¿qué es lo que Sí, ocurre a veces? Que exacto. los médicos lo ponen bajo eco y no es que uno desconfíe, pero de repente la guía se va hacia arriba o queda muy adentro o queda cruzada. Entonces yo no desconfío del eco, pero sí he visto que en pabellón o en otros lados nos han trasladado pacientes donde dicen, no, si el catéter va in situ le daban el rayo, y yo he visto cerebros nutridos con alimentación enteral. Nosotros por protocolo acá, antes de utilizar un CBC, tiene que ser controlado sí o sí por radiografía. Entonces, a excepción ya que el médico te deje en ficha clínica de puño y letra que autoriza el CBC, a utilizar el CBC sin comprobación, pero todos los CBC o hasta el periférico central antes de utilizarse se comprueba con rayos. Avi, ¿podrían hacer una clase de UCI después? Así como tips UCI. Miren, les voy a mostrar algo que acabo de encontrar en el Google. Acá está. No sé si se ve. Que dice, Ay, sí. ¿para qué sirve las vías centrales? ¿Para qué sirve usar cada luz? Espérenme que la pinche. No sé, me va a salir un mono porno así. Hiciste como gato. Espérenme, acá está. Dice, ¿para qué se va a usar cada uno? Dice que la luz medial es nutrición parenteral, siempre debe ir solo, y, cáchense, ya me sale el Carlitos Pulito. Mira. Ya, me aburriste, espérate. Ya, vuelvo a la imagen. Y si no hay nutrición parenteral, se puede usar para medicamentos. La luz distal, medión de presión venosa central, PVC, fluidoterapia y medicación. Luz proximal, medicación, extraer sangre, transfundir sangre o hemoderivados. Y aquí si se fijan, pues hay otro donde te habla que el proximal, para la sangre, administración de medicamentos, extracción, el medial, nutrición parenteral, no hay que mezclarla con otros simultáneamente. Puede ser con los aminoácidos. Yo he visto alimentación con aminoácidos que los pasan juntos. Eso sí puede ser. Exacto. Nosotros lo pasamos juntos, pero con llave 3 pasos. Claro. Pasan por bombas distintas, pero se conectan al final en la llave 3 pasos con el acceso al CBC. ¿Y cuál es la otra que se puede juntar? Aparte del aminoácido, hay otra cuestión más. Con albúmina. Con albúmina. Dice que el distal es para la PVC, para basar coloide, suero, y aquí dice infusión adicional lumen, que de repente hay unos que tienen un lumen de más. Pero para que los vayan viendo. Hay catéteres que son trilumen y otros pentalumen. Claro. En lila. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, preguntaban, ¿cómo no aprendemos de los todo? accesos que hay catéteres que son monolumen, hay catéteres que son de 2 lúmenes, como los PIC, hay catéteres que son trilumen, como los CBC, y hay catéter pentalumen, que son 5 lúmenes distintos. De repente hay pacientes que tienen 2 CBC, 3 CBC instalados porque tienen millones de antibióticos, de droga, de pseudoanalgesia, de tratamiento y millones de cosas. Entonces, para no mezclar y para no generar riesgo de hacer química en los vasos, se instalan más catéteres que de uno. Y lo otro que les iba a decir, y como consejo práctico, si tienen pacientes que están con CBC y los médicos supónganse no quieren colocar otro y le llenan con llave 3 pasos, por favor ordenen la llave 3 pasos porque a mí me enferma ver el árbol de Pascua colgado desordenado. Hoy,
Ahí me pasa lo mismo. Es horrible. Y lo otro que si tienen llaves de 3 pasos que no se estén ocupando, sáquenselas, chiquillos, no las dejen con tapa enganchada al medio, por favor. Exacto. Sí, de hecho, no sé, yo creo que, miren, para los chiquillos que están partiendo y que se usan así como de UCI, yo creo que igual, bueno, requiere estudio, pero lo que generalmente, lo que más tiene que ver es el orden que uno tiene en la unidad del paciente. A mí me gusta, no sé, tener mi bomba con mi bajada y que vaya directamente hacia el lumen del catéter, que no se crucen, que no haya una bomba con una rama por un lado para otro. Me carga esa cuestión, como decía la Avi, del árbol de Pascua, de millones de llaves 3 pasos. Hay gente que nosotros trabajamos con las Plum A, las bombas, que son de doble canal, entonces de repente le colocan al canal secundario millones de llaves 3 pasos para arriba, para una bajada, para otra, y al final se ve horrible esa los cartelitos bien ordenados, como dice la Paula, sí, eso es fundamental. Y como les decía, rotular bien lo que está pasando, rotular la droga, rotular el horario de la fecha de preparación, la hora que se instaló, la concentración en la que está preparada, para ver el cambio, por el tema de cuántas horas me va a durar la preparación y hacer la reposición después, y saber que después yo cuando voy a preparar la nueva infusión, prepara la misma concentración y no me manda el condoro de que aumentar las concentraciones o disminuir las concentraciones. Sí, por eso lo ideal es siempre, y lo otro, chiquillos, yo tengo colegas que se compran hasta los stickers para pegarle en los matraces, así como para que no se les olvide, así que siempre rotular, o de repente hay en servicios que tienen un papelito donde dice cuántos ml, dilución y todo el show. Yo soy más a la artesa, entonces yo les pongo un papel y le escribo encima del papel, así como en grande, con letra grande, y que se note. Nosotros aquí preparamos, tenemos estos stickers, no tenemos sticker y con color, no sé, el sticker amarillo, que lo utilizamos para el tratamiento intramuscular o subcutáneo, y ahí le colocamos el nombre, y está todo listo, llenar y completar, con el nombre, la cama del paciente, el medicamento, la dosis y la hora. El rosado lo utilizamos para el tratamiento oral. El blanco lo utilizamos, tenemos 2 tipos blancos, uno blanco grande que es para todo lo que es suero y volúmenes y tratamiento, y tenemos otro que es más chiquitito para los volúmenes, para los tratamientos. Estamos recibiendo un ingreso, por eso que todos hablan. Y el otro que preguntaban cómo uno se aprende tantas cosas, aunque no me lo creáis, con la práctica, en el tema de ir repasando. Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en la UTI, yo no trabajo en la UCI, pero sí pasa muchas veces que es como reiterativo y uno va como integrando las cosas. Por eso les digo yo, por ejemplo, yo que me tiro más para el lado tecnológico, prefiero andar con las cosas en mi teléfono. Entonces, para mí es más fácil, si algo se me olvida, meterme al celular rapidito y mirar. O si me queda la duda, empiezo a mirar, y siempre, chiquillos, como hemos dicho antes, pregunte. Si algo no lo sabe o algo no lo maneje, no lo va a hacer ni más ni menos enfermero si pregunta. Ya, porque muchas veces pasa que el colega está llegando, y no es por ser mala onda, que se las dan, que se las saben todas, y después cagazo, y hasta ahí nomás. Claro, nunca confiarse, si de repente uno, o enfermeros más viejos, puede ser que uno sepan y uno pregunta, y de a poco como que te van explicando y te van enseñando. O por ejemplo, si tú tienes la duda, corroborar con alguien y te puede decir, no, si está bien o no, mira, lo hiciste mal. ¿Cachai? Y como decíamos nosotros, y uno mismo ir también enseñándole al colega que si uno comete un error, que no te vaya a hacer como, pero ¿cómo te equivocaste? No, sino que, pucha, mira, sabéis que esto se hace así para que tengáis ojo para la próxima. Y también reconocer. ¿Cachai? Reconocer cuando uno la embarra, porque hay que en este tema, sobre todo porque está en la vida de un paciente en medio, saber reconocer cuando uno se manda un condón. Eso, es verdad, eso es lo que dice la Avi. De hecho, pregunten, llamen a otro servicio, a un colega. Yo lo que hago es llamar a la UTI o a la UCI. Cuando veo que los compañeros no han manejado el tema, llamo a la UTI o a la UCI para preguntar cómo lo hacen ellos. ¿Ya? Y pensar igual que obviamente estamos trabajando con personas. Es como súper cliché, pero a muchos se le olvida. Uno no es una máquina, acuérdense de eso.
¿Alguna otra duda? Pregunten, pregunten. Ya, vamos a parar la grabación, ¿eh? Tu, 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 tu.